tenemos pues ya lista a nuestra sexóloga Elia Martínez Rodarte, a quien saludo con mucho gusto. Elia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenas noches y a toda la gente que nos está viendo en esta rica noche del viernes. Seguramente muchos han oído hablar del Kama Sutra, esta guía de las posiciones sexuales, pues para mejorar la técnica, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? A ver, platícame. Fíjate que gracias a la época victoriana, a a la intervención inglesa, digo que no fue tan buena porque fue una colonización horrible, pero gracias a la intervención inglesa, que hubo mucha gente interesada por la cultura india, pues se llegó a conocer el texto del Kama Sutra, que quiere decir, bueno, en su etimología india, pues es sobre el placer, sobre el goce del placer, y también el sutra quiere decir aforismos o líneas en las que se puede comprender fácilmente este tratado. Fíjate que obviamente, como tú bien dices, el Kama Sutra engloba muchas posiciones, le llaman las 64 artes en el Kama Sutra, y esto engloba pues diversas maneras de pues posicionar los cuerpos en un coito, pero también en la actividad sexual. Pero lo más lindo del Kama Sutra, Sergio, es que no solamente se concentra en lo que es una posición o lo que es la cuestión coital, sino que el Kama Sutra también habla de cuestiones muy orgánicas como es proporcionar el placer a la otra persona y obviamente actuar en la actividad sexual como un paseo hacia algo rico y no como un fin específico a lograr. Entonces es muy importante que en este tipo de, por ejemplo, haya muchos materiales del Kama Sutra en video, en monitos, en diversos tipos de manifestaciones artísticas incluso, pero lo más importante es que hay que interpretar al Kama Sutra como una guía orgánica para llegar al placer sexual. Y bueno, pues imagínate, ya es un texto de la India que tiene, bueno, data de hace desde el 250 antes de Cristo, entonces es un texto que ha prevalecido sobre todo en la constitución del goce del placer, es algo que no ni siquiera con la reproductividad, sino con la necesidad de establecer a la actividad sexual como algo, pues para lo que se debe de sentir rico, sabroso, y no para llegar a un fin último, sino gozar toda la experiencia. Eso es, yo creo que una de las principales bases del Kama Sutra. Fíjate que allá en la India, a donde tuve el buen tino de acudir en algún momento, está considerado como todo un arte. Incluso hay pirámides donde los antepasados plasmaban ahí ciertas posiciones que luego se trasladan a un libro conocido por muchos como el Kama Sutra, pero de aquel Claro. entonces ya era considerado como un arte el tema de las posiciones sexuales. Claro. Sí, hay una, digamos que no es una cuestión liberal de la sexualidad, sino es una cuestión de una concepción natural de la ejecución sexual. Como bien dices en este ejemplo en las manifestaciones de, pues los monumentos en la India, hay actos sexuales que están representados ahí, que tienen que ver con una cuestión orgánica de la sexualidad y no como algo tabuado, porque también hay que considerar que estamos hablando de la India, que es en donde la sexualidad, como en todo el Oriente, se concibe de una forma distinta a como la concebimos, pues en este lado, en el lado occidental, ¿verdad? Que es muy diferente. Muchísimas gracias, Elia Martínez Rodarte, y nos saludamos el próximo viernes. Muy interesante tu plática. Claro que sí, Sergio, muchas gracias y le mando un saludo a mi tía Chacha que cumpleaños el martes. Saludos a la tía Chacha. Un abrazo, chao. Abrazo para la tía Chacha. Gracias, Sergio.